Buenos días, bienvenidos. Buenos días también para las que están aquí conmigo en el aula. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión con una nueva unidad. Vamos con la unidad 2, que son los registros del comercio exterior. Vamos a ver otra situación bien diferente a lo que estábamos viendo con las teorías. Y bueno, iniciamos como todas nuestras sesiones haciendo la pregunta de qué es lo que no entendimos de la lectura, cuáles son las dudas que tenemos con respecto a esa parte. Y bueno, vamos a empezar. Jacquelina, por favor, ¿qué fue lo que no entendimos? La lectura fue lo que es balanza de pagos. Así es. Y bueno, yo la única duda, bueno, este tema ya lo había visto en otras materias y no tengo casi nada de preguntas, nada más que al recordar se me como que se me hizo la duda, ¿es balanza comercial y a la vez es balanza de pagos o es lo mismo? ¿O lo que estoy diciendo es lo mismo? La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos. Entonces, ¿cómo lo puedo definir? ¿La balanza comercial es una cosa y la balanza de pagos es diferente? La balanza comercial es una subcuenta de la balanza de pagos. Forma parte de la balanza de pagos. Así es. Y son diferentes porque en la balanza comercial vamos a ver los registros de las importaciones y exportaciones, y en la balanza de pagos vamos a encontrar todos los procedimientos monetarios que existen en el país. Y si te fijas, en la balanza comercial se da la parte de las importaciones y exportaciones, y ahorita vamos a ver en las demás. En la cuenta corriente es otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nada más era eso. ¿Con esto aclaré la duda? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Estefanía, ¿cuáles son tus preguntas de la lectura? ¿Algún? Ok, muy bien. Samantha, ¿cuáles serían tus dudas? No importa. Aquí ya saben que eso es lo importante, porque me preocupa si no hay dudas. Eso es. Ajá. Cuando yo investigué, me hicieron dos preguntas y esto cómo funciona. La primera pregunta es que a los extranjeros, o sea, ¿cómo es que ellos al momento de pagar registran? Exactamente. Y la otra era por qué la balanza de bienes en ocasiones muestran superávit, mientras que la balanza comercial de mercancía muestra déficit. Ok. Esas son las preguntas. Ok, muy bien. Ahorita las vamos a responder. Bueno, ahí déjenme acomodarme, mis cables y todo. Bien, vamos a empezar entonces primero haciendo este paréntesis, y creo que con lo que traigo se va a explicar un poquito más a detalle la situación. Esta sería la explicación de cómo nosotros podemos observar nuestra estructura de la balanza de pagos para entenderlo un poquito más. Nosotros cuando sucede el comercio internacional, lo que tenemos que entender pues que se registran diferentes tipos de transacciones financieras. Y bueno, la pregunta es cómo se registran, ¿no?, estas transacciones. Y para poder responder esta pregunta, pues necesitamos entender estos indicadores. Las transacciones económicas se registran en un documento contable que se denomina balanza de pagos, que es lo que tenemos. Aquí la pregunta que voy a lanzar para todas es si todas han llevado contabilidad o tienen algún
una idea de cómo es la contabilidad. Yo, profe, no le he llevado, pero sí tengo idea de lo que es contabilidad. Ok. Aquí las chicas que están aquí. Nada, ni en la prepa, contabilidad básica, nada. Solamente he visto una película de la universidad. Ajá. Ok. Bueno, y ahorita me imagino que tienen que empezar a ver conta. Sí. Ahorita están viendo ustedes conta. No. ¿No? No. Ok. Creo que vamos a ver En el segundo cuatrimestre. ¿Y tú, Estefanía? Ni en la prepa, nada de contabilidad. Ok. Bueno, qué bueno que me dicen porque, y lanzo esta pregunta porque porque si les estoy diciendo que necesitamos, bueno, registrar las transacciones, pues y les estoy hablando de que es en base a bueno, a que se entiende como un documento contable, pues tenemos que entender por qué nos está dando este término de contabilidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, como les decía yo, la balanza de pagos es un registro que responde a la necesidad de los países de poder de alguna manera registrar las actividades económicas y se lleva a cabo entre el país y el exterior. Algunos expertos mencionan que para el entendimiento puede ser visto como el estado de resultados de una empresa, y este término de estado de resultados es contable. Por eso quería yo entender si todos sabemos de contabilidad, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a aprender. Bueno, aquí, obviamente en este estado de resultados, lo que vamos a ver reflejado es el flujo de la economía de un país y las transacciones que realiza, reflejando dos conceptos: ingresos y gastos. Eso es muy importante. Ahora, recordemos que una transacción internacional es un intercambio de productos y servicios aquí vamos a ver un concepto entre residentes de un país y de otro, ¿no? Ahora, ¿qué significa el término de residente? Pues son las empresas, son las personas, son todas las agencias gubernamentales que tiene el país y que su domicilio legal, aunque por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo más claro. Una empresa se considera residente del país independientemente de que su sucursal en el extranjero. O sea, por ejemplo, ¿qué les digo? Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Domino's Pizza, Burger King y todo, esas son sucursales en el extranjero o lo que se les denominaría subsidiarias, pero no se consideran residentes. O, por ejemplo, los extranjeros viven en nuestro país, pero no son residentes. ¿Por qué? Porque no nacieron en México. Nacieron en Estados Unidos, en Canadá, etc. Pero ellos, si compran una casa en México, como nos decía el video, ese pago de esa casa no se va a registrar tanto en la balanza de México como en la balanza del país de donde son. De ahí que por eso el registro se vea en los dos países, ¿sale? Aunque viven aquí, sus ingresos y egresos van a estarse registrando en dos naciones al mismo tiempo, ¿sale? Bueno, entonces eso quería explicar. Ahora,
como mencionaba al inicio, la balanza de pagos, nosotros vamos a registrar ventas de bienes hacia el exterior, así como la inversión que los extranjeros traen a nuestro país. Vamos a ver que una balanza es positiva la balanza se convierte en positiva cuando tenemos mayores reservas internacionales, esto es, que tenemos más dinero del extranjero y aquí, ¿y eso qué va a generar? Al tener más divisas, la actividad comercial y financiera va a ser más, ahora sí que más activa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos una balanza de pagos negativa? Significa que está saliendo del país mucho dinero y por lo tanto también va a haber una disminución en las reservas internacionales. Llámese dólares, llámese euros, llámese yenes, etcétera. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, yo sí. Correcto, muy bien, chicas. Entonces, bueno, como les decía, la balanza de pagos se conforma de 4 cuentas. La cuenta corriente, la cuenta de capitales, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Ahora, ¿qué vamos a ver en la cuenta corriente? En la cuenta corriente vamos a ver todas estas transacciones que son derivadas de intercambios de bienes, de servicios, así como de las ganancias en cuanto a las inversiones que se realizan en el exterior y en el país. De ahí que por eso esté la balanza comercial, que está en las importaciones y exportaciones, la balanza de servicios, aquí podemos ver desde el turismo, por ejemplo, ahí se vería registrado esta actividad. La balanza de transferencias, ahí vamos a ver, por ejemplo, las inversiones que llegan a nuestro país. Inversión, llámese, no solamente, por ejemplo, que venga una empresa y se venga a establecer, es una inversión, entonces ese dinero va a entrar. Y la de rentas, ahorita vamos a ver esas partes. Entonces, en la comercial, ya vimos que se van a registrar todas las importaciones, exportaciones, pero aquí es bien importante entender cómo se va a registrar eso. Yo, una parte importante de este registro es que el valor de esas importaciones y exportaciones se va a registrar en lo que se le de acuerdo a lo que nosotros conocemos como utilizando el valor de la mercancía en base a un Incoterm. En el caso de las exportaciones, se va a incluir el precio FOB y en las importaciones, el precio sí. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí podemos incluir los fletes y seguros y en algunos casos no es necesario. Entonces, ahorita vamos a ver que en las exportaciones se van a situar en la columna de los ingresos, porque es que está ingresando dinero al país por esa venta nacional al extranjero. Y en el caso de las importaciones, esta se va a registrar en los egresos porque significa que estoy sacando dinero de mi economía para pagar esa importación. Ahora, el saldo de esta balanza es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿no? Y eso ahorita vamos a ver cómo se maneja. Que si se acuerdan, nosotros lo explicamos en nuestras clases pasadas también. Iniciamos con esa explicación. Bueno, ¿qué pasa con la balanza de servicios? Aquí vamos a ver, como les mencionaba, son todos aquellos bienes que no son considerados tangibles. Cuando yo estoy hablando de un tangible, significa todo lo que puedo tocar. En el caso de los servicios, pues estamos de acuerdo que son intangibles porque yo no puedo tocar
Y el servicio de transporte, por ejemplo, sí lo puedo percibir porque voy a formar, si yo me subo a un camión que me lleve a Cancún, pues estoy adquiriendo ese servicio, es un intangible. La cuestión de los servicios culturales, etcétera, lo que les decía, el turismo, es importante esta subcuenta en la cuenta corriente, porque si se fijan, hay países que viven del turismo. Entonces es muy importante este registro porque para algunos países el turismo representa su principal fuente de ingresos. Entonces, aquí lo que veríamos es que en la columna de ingresos vamos a registrar lo que el país ha recibido por la prestación de estos servicios y en la de egresos, aquello se contabilizan todos los pagos que hayan hecho por la importación de servicios. Por ejemplo, en este caso, si nosotros recibiéramos algún tipo de asesoría legal de otro país, pues estaríamos teniendo esta parte de egresos, ¿no? Por el concepto de pagar este servicio del extranjero. Bien. ¿Qué pasa en la balanza de transferencias? Ahí vamos a contabilizar todo el dinero que entre o salga al país, pero, por ejemplo, ahí se ve la situación. Un ejemplo claro es las remesas de los inmigrantes. Ese dinero es una inversión porque está llegando dinero a nuestros residentes, en este caso. Y bueno, otro ejemplo de la balanza de transferencias es cuando países dan dinero en donaciones a los países que tienen alguna catástrofe. Por ejemplo, en el 2004, cuando fue el tsunami en Asia, pues esos países asiáticos recibieron no solamente donaciones en especie, sino también en dinero. Entonces, el registro de esas donaciones se vio reflejado en la balanza de transferencias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Una donación, una inversión, claro. Sí, porque ojo, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, ese dinero no se está quedando en Estados Unidos, se está yendo de Estados Unidos a México. Y en México pues, se va a aprovechar en varias cosas, ¿no? Sea a lo mejor para los que, bueno, si estamos hablando de un inmigrante, pues para la manutención de sus familias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una empresa, también se ve registrado. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a establecer una empresa y voy a necesitar dar ese dinero para que se ponga, a lo mejor se traigan la maquinaria, traigan el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es una transferencia del recurso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de la donación del tsunami? Ese dinero nuevamente se está yendo del país para ayudar, independientemente de que sea por una cuestión humanitaria, pero sale ese dinero del país. ¿Vale? Bien. Y por último, en la cuenta corriente tenemos las rentas, que son todos los ingresos y egresos que se producen por lo que se conoce como los factores de producción. Acuérdense que los factores de producción son la tierra, el trabajo y la actividad empresarial. Entonces, el registro de esas actividades se va a ver reflejado en la balanza de rentas. Bueno, rápido me voy a las subcuentas de la balanza de pagos, la cuenta de capitales, la cuenta financiera y la de errores y omisiones. En la cuenta de capital yo voy a diferencia de la cuenta corriente, aquí los movimientos de capital se generan por la transferencia de las obligaciones y derechos. Aquí yo lo que voy a registrar son las compras y ventas internacionales de activos. Activos
son los títulos de créditos, las acciones, etcétera. Es de alguna manera las, ¿qué será? Cuando las acciones de una empresa se registrarían en la cuenta de capitales. Si yo, por ejemplo, quiero vender acciones de una empresa, en esta cuenta se van a registrar esos movimientos, compras y ventas, ¿no? De estas acciones. Cuando hay una entrada de divisas por concepto de una inversión o de un préstamo en el extranjero, la balanza de cuenta de capitales pues va a ser superavitaria. Aunque en el corto plazo se vuelva, recupere el préstamo, porque a lo mejor, por ejemplo, yo, por esa inversión de comprar una acción, pues estoy sacando dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy, si el país invierte o presta al exterior, entonces estamos hablando de una balanza deficitaria. Entonces, ahí también tenemos que ver, por ejemplo, si han visto en las noticias el caso de la inmobiliaria china, cómo tienen jaque a las bolsas de valores del mundo. Y pues ahí esta cuenta de capitales se está viendo 100% afectada por esa situación de la inmobiliaria china. Changuitos para que no vaya a pasar una depresión. Ahí como lo que pasó con la de Estados Unidos, que también ahí estuvo peor. Bueno, en la cuenta financiera que vamos a ver, aquí vamos a ver todos los movimientos de los activos y pasivos entre un país y el resto de los países. Aquí también se van a registrar los depósitos, los préstamos, etcétera. Entonces ahí en esa parte lo vamos a ver en las cuentas financieras. Y por último tenemos la de errores y omisiones. En esa, ¿qué va a pasar? Como los registros no son perfectos, de alguna manera, aquí vamos a incluir, por eso existe esta cuenta, porque de alguna manera, aquí es lo que vamos, bueno, ahorita para entender lo que necesitamos entender es que de alguna manera tenemos que compensar o revisar por qué puede algún registro estar mal. Entonces, siempre, por ejemplo, en la contabilidad, lo que tenemos que entender es que vamos a tender a tener un saldo, para que sea un balance, tiene que tener un saldo con 0. Entonces, aquí el objetivo de esta cuenta es llegar a revisar o compensar los errores de medición para lograr que exista una igualdad en ambas columnas. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, bueno, para que sea más claro esa parte, vamos a ver, bueno, ustedes acuérdense, esta es una cuenta T, pues acuérdense que, bueno, recordemos que el registro de las transacciones funciona en lo que se conoce como la famosa partida doble. ¿Por qué es una partida doble, Jacquelina? ¿Por qué se maneja de esa manera? Porque es entrada y hay salida. Exacto. ¿Pero entre quién? Entre el que debe y entre el que paga. Ok. Entonces, si estamos hablando de contabilidad por partida doble, y lo estamos viendo desde el punto de vista de dos países, entonces mi pregunta sería, ¿en dónde se tendría que ver reflejado? Vuelvo a preguntar, si es una contabilidad por partida doble, tendría yo que tener esta cuenta en los dos casos, ¿no? En los dos países. En uno tendría que ver el cargo y en otro tendría que ver lo que se conoce como abono. ¿Sí o no, Jacquelina?
Sí, profe, en una se carga y en otra se abona. Entonces, así lo tenemos que entender. Entonces, imagínense, bueno, acuérdense que en contabilidad tenemos, bueno, el título de la cuenta. En este caso, bueno, en mi ejemplo sería caja. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, bueno, que en un lado se va a registrar, en el izquierdo, desde mi vista, de todo lo que estoy pagando, por eso es el debe, o el cargo, o el deudor, y del otro lado es el haber, el abono o el acreedor. Entonces, en ese sentido, si es contabilidad por partida doble, tendría yo que entender que en un país se va a registrar o el ingreso o el cargo, y en otro país el egreso o el abono. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Jacquelina, ¿sí voy bien? Sí, profe. Sí, vamos bien. Ok, entonces vamos a ponerlo con un ejemplo. Entonces, veamos. La empresa va a adquirir mercancía y va a recibir un crédito comercial por 15,000 pesos. Entonces, tenemos dos cuentas, almacén y proveedores. Entonces, ¿en dónde voy a poner estos 15,000 pesos? En la cuenta de almacén, ¿en un cargo o en un abono? En un abono. ¿Tú qué dices, Jacquelina? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Sí, la mercancía. En esta empresa voy a adquirir mercancía y recibir un crédito comercial por 15,000 pesos. En la cuenta de almacén, ¿cómo se ve reflejado estos 15,000 pesos? ¿En un cargo o en un abono? Sería un cargo, profe. Ok, Samantha dice cargo, Jacquelina dice cargo y Estefanía, ¿qué dice? Ok, entonces me vuelvo a regresar, perdón, ya me iba yo a poner esto. Entonces, está exacto, un cargo. Acuérdense de esto, cargo abono. Entonces, los 15,000 pesos en almacén los veríamos en los cargos. Entonces, y en el caso de proveedor, ¿en dónde estarían esos 15,000 pesos? Ay. Voy a En el ponerlo. proveedor, Ajá, ¿en dónde estarían esos 15,000 pesos? abono. Abono, correcto. Entonces, si se fijan, en un lado vamos a ver, aquí estamos viendo esta parte de la contabilidad por partida doble. El dinero que para uno entra, para el otro debe de salir. En el caso del almacén, como está adquiriendo, pues va a ingresar, ¿no? Ese dinero. Pero para el proveedor va a salir. ¿Preguntas, dudas? No, profe, para mí. Órale. Ahora, ¿cómo quedaría Avísenme. Un socio da su aportación con un edificio cuyo valor asciende a 500,000. ¿Cómo lo acomodo? Ajá. Ok. Entonces, cargo y abono ¿para quién? Ok. Correcto. ¿Estamos de acuerdo, Jacquelina? Estefanía. Sí, profe. Correcto. Ahorita voy a poner otro ejercicio, pero ahora ya con cuestiones de... Ay, Dios, ya me pasé. Me falta un cero, ¿verdad? Es que ya no veo de lejos.
Y luego aquí con estos numeritos, peor. Sale. Entonces, aquí está reflejada nuestra contabilidad por partida doble. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo cómo es esta parte. Entonces, en esto es lo que yo quería también para recordar y bueno, ustedes introducirlas que están viendo, bueno, que todavía no ven contabilidad, pero bueno. Si se fijan, los movimientos se registran en la cuenta de uno y de otro. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esta parte de los registros de la contabilidad por partida doble? A un fraile que se llamaba Luca Piccioli. Este fraile recopiló en su libro Summa, publicado en 1494, todos los usos y costumbres que tenían los comerciantes en ese entonces en Génova, Italia. Y por primera vez, él de alguna manera hace hincapié en la relación o la importancia de que se debe de registrar lo que para uno ingresa como para el otro egresa, ¿no? Entonces, este concepto dice de alguna manera parte del supuesto de lo que se conoce como que toda causa tiene un efecto, si se fijan, ¿no? Si yo estoy pagando algo, pues el otro va a recibir el dinero, ¿no? Entonces, si hablamos de contabilidad y de partida doble, decimos que ocurre una transacción de cargo cuando existe la recepción de un pago de extranjeros. Y si tenemos un abono, es cuando se efectúa un pago por esa transacción, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que entender con esto es que debe existir un equilibrio con un abono y también, con una transacción. Entonces, cuando tenemos estas dos cuentas, en la balanza de pagos, más bien la balanza de pagos utiliza esto de la contabilidad por partida doble. Entonces aquí para que entendamos este concepto. Ay, perdón, les puse con color rojo y eso es falta de respeto, perdón. Pero bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda con estos ejercicios? Ok, entonces pasamos voy a borrar para que pasemos a lo que, cómo se vería un ejercicio con esta parte de la contabilidad por partida doble, con, casos de economía. Bien, vamos a poner el ejemplo con esto. Una empresa italiana recibe el pago de $1,000 por concepto del pago de una impresora de su comprador en Estados Unidos, quien efectúa el pago con un cheque a cuenta de la empresa en el banco en Citibank en Nueva York. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo se registra en la balanza de pagos? ¿De qué país? Pues de Estados Unidos, ¿no? Porque el pago de una impresora de su comprador en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo este movimiento de esta compraventa de esta impresora se va a registrar en la balanza de pagos de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que estamos en la cuenta corriente, porque acuérdense que vamos a empezar con, sería en esta cuenta donde se vería esta situación. Entonces, adquiero la impresora, pues es un abono para el otro país y la venta o depósito bancario va a ser un cargo por $1,000. Y bueno, menos pues nos va a 0. Y ahí está el registro contable. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Sí tengo una pregunta, pero es sobre yo voy a exponer esto, lo de balanza comercial,
Y, Ajá. pero tendría que poner un ejemplo así porque yo lo iba yo a poner, pero del superávit. Y Es y interesante porque tú puedes explicarlo de dos maneras. Desde el punto de vista de un superávit o un déficit o poniendo un ejemplo como el que estoy poniendo. Muy bien, Jacquelina. De las dos formas es correcto porque tú ya lo estás aterrizando a ahora sí que lo estás aterrizando a dos perspectivas importantes. ¿Cómo lo podemos entender cuando hay equilibrio, cuando hay un superávit? Eso está muy bien. está bien. ¿Hay alguna otra duda aquí, chicas? ¿No? Las veo con cara de what. Díganme, háblenme. ¿Por qué está existiendo un abono en la cuenta corriente de Estados Unidos? Porque está recibiendo, perdón, está dando dinero por el pago de esta impresora, ¿no? ¿Y por qué está recibiendo el banco este dinero? Para el banco es un cargo porque está recibiendo ese dinero, ¿no? Para la empresa que está adquiriendo esta impresora es un abono para su deuda porque está saliendo el dinero de su economía. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Así va quedando más claro o todavía no? Ok, ahora voy a poner otro ejemplo, a ver si es cierto que ya quedó claro. Ay, lo van a hacer ustedes solitas, me van a decir cómo queda. Entonces, aquí tenemos el siguiente. IBM vende computadoras con un valor de 25 millones de dólares a un importador alemán que hace un pago a través de un cheque. Esta transacción va a aumentar el saldo de la cuenta del Banco de Nueva York. ¿Cómo quedaría registrada esta balanza? La venta de computadoras es una exportación y el depósito bancario a Nueva York. Entonces, ¿para quién es el cargo y para quién es el abono? ¿En qué lado pongo qué? Les doy 3 minutitos para que lo hagan. Ok. A ver, empezamos. Jacquelina, ¿dónde pongo los 25 millones de dólares para la venta de computadoras? ¿Como un cargo o como un abono? Es cargo, profe, en un cargo. Ok.
Ya. Estefanía, Estefanía, la venta de computadoras, ¿qué es? ¿Un cargo o un abono? ¿Por qué? Ok. Samantha, ¿estamos de acuerdo con tus compañeras? Ujú. Exactamente. Correcto, chicas. Muy bien. Espérenme, ya estaba yo anotando el otro. Entonces, los 25 millones de dólares van en el cargo para la exportación y en abono para la importación. Correcto. ¿Preguntas, dudas? ¿Necesitamos otro ejercicio o con esto ya queda más claro? Y voy respondiendo tu pregunta. Si te fijas, todos los movimientos, ahorita como lo vimos, ¿qué está pasando? Los estamos registrando en esta contabilidad por partida doble. Si yo estoy haciendo una importación, dependiendo del país, pongámoslo en este caso, ¿no? En el caso, y con Estados Unidos, esa computadora para ellos es una exportación porque está, de alguna manera ellos están haciendo el producto, ¿no? Entonces, ese dinero a ellos les ingresaría en el caso de su, bueno, con su balanza comercial. Pero para el otro país, pues, si fuéramos México, nosotros tendríamos que pagar esa importación. Entonces, ese dinero saldría de nuestro bolsillo. Entonces, para nosotros es un abono a su cuenta porque le estamos pagando a ellos y un cargo a la cuenta de ellos porque ellos están recibiendo el dinero. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí estoy bien o me equivoqué, Jacqueline? Sí, profe, lo que se está haciendo es que se carga y se abona para que las cuentas se mantengan en un equilibrio. Ni debamos ni paguemos, o sea, ni debamos más dinero ni nos falte pagar dinero. Exacto. Entonces, si se fijan, con estos ejemplos que estamos viendo, en primera instancia, diferentes circunstancias en cómo puede afectar la forma en la que se está registrando estas salidas de dinero por estas diferentes actividades en la balanza de pagos. Y de alguna manera, lo que tenemos que entender con esto es, si yo hago una actividad en mi país, en el otro país, ¿cómo se va a reflejar? Si yo estoy exportando, para mí va a ser un ingreso de dinero, pero para el otro país que está recibiendo esa mercancía, va a ser una salida de dinero, porque ellos me van a tener que pagar a mí. Entonces, eso es bien importante. Y ahorita vamos a ver por qué es importante entender esa situación para ver por qué necesitamos lo que vimos, ¿no? El equilibrio en, ¿sale? Preguntas, dudas hasta aquí, chicas, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Seguras? Ok. Ahora, ahí voy a tener que borrar. Sí lo copiamos todas, ¿verdad? ¿Sí lo tenemos? ¿Sí capturaste, Jacqueline? Sí, profe. Correcto. Sale. Entonces, esperen. Voy a borrar para que nos vayamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, entonces nosotros ya vimos de alguna manera cómo está conformada esta balanza de pagos. Ya vimos cuáles son las subcuentas que la conforman. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de estas subcuentas? Y sobre todo, bueno, entender con la parte de la, bueno, en el caso de la balanza de pagos, que una de las subcuentas que forma parte es la balanza comercial y bueno, ahorita es lo que vamos a, ahora en la que nos interesa en este momento a nosotros es por cómo se dan los movimientos en cuanto a las importaciones y las exportaciones. Entonces, la balanza comercial también se le conoce como la balanza de mercancías. ¿Por qué? Porque en ella vamos a recoger el resultado de la diferencia que existe entre las importaciones y las exportaciones de mercancías. Pero como bien lo mencionaba al inicio, sin incluir el valor de los fletes y seguros. Simplemente, bueno, estaríamos hablando de un Incoterm FOB o un CIF. Ahí eso también tendremos que ver. Ustedes más adelante van a ver los 5 terms. Tú, Jacquelina, ya sabes la parte de los 5 terms. Entonces, recordando lo que vimos en la contabilidad por partida doble, mencionamos que en el caso de las exportaciones se registran en la columna de los ingresos, mientras que las importaciones se van a registrar en la columna de los egresos, ¿no? Dependiendo desde el punto de vista de cada país, ¿no? Porque ahí es lo que tenemos que comprender en esta parte de la contabilidad por partida doble. Ahora, yo quiero que aquí, el video para mí fue muy claro en explicar por qué yo debo de tener o por qué tengo en qué momento yo tengo un saldo positivo y en qué momento tengo un saldo negativo. Entonces, quiero que cada una de ustedes me explique por qué hay un saldo positivo en la balanza comercial. ¿Qué significa tener un saldo positivo? ¿Y por qué es importante? ¿Qué dato, registro? O si ustedes me dicen, por ejemplo, México tiene una balanza comercial positiva con Estados Unidos. ¿Qué me están diciendo con esa información? No. Jacquelina, ¿qué me dices cuando yo, o qué entendemos cuando yo te digo que México tiene una balanza comercial positiva con Estados Unidos? ¿Que exportó mercancía? ¿Quién exporta más o qué? ¿O cómo? Sí, exportaron mercancía. Sí, que México exportó más mercancía a Estados Unidos, algo así. Exactamente, correcto. Entonces, ¿por qué es un saldo positivo de la balanza comercial para México? Porque está exportando más a Estados Unidos. Acuérdense de eso. De hecho, el video les comentaba esa parte, ¿no? El video les decía que una balanza comercial, bueno, nos decía que... Sí nos explicó esa parte de la diferencia, ¿no? Cómo se daban las transacciones. Bueno, aquí recordemos. La balanza de pagos, conformada por la subcuenta de la cuenta corriente y la cuenta corriente que forma parte de la balanza comercial que forma parte de la cuenta corriente. Y aquí vamos al registro de las importaciones y las exportaciones. Entonces, aquí hay que comentar esto que ya vimos. La balanza comercial es igual a las exportaciones de bienes menos las importaciones de bienes. Entonces, si yo, como les acababa de mencionar, yo tengo un saldo positivo en la balanza comercial, que significa que tengo las exportaciones son mayores que las importaciones o lo que se conoce como un superávit en la balanza comercial. Estoy exportando más bienes de los que estoy importando.
Y por lo tanto, en cuestión de dinero, ¿qué significa? Que el país está recibiendo más dinero y por lo tanto está recibiendo más pagos por esas exportaciones, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, yo no. Exacto. Ahora, aquí lo que tenemos, ¿por qué las exportaciones son positivas? Vuelvo a repetir, porque está ingresando capital del extranjero, divisas, y eso que nos va a permitir tener pues la capacidad en todo caso de poder pagar con ese dinero que ingresa nuestras importaciones, ¿no? En el futuro. Ahora, ¿cuándo o por qué decimos que el saldo de la balanza comercial es negativo, Jacqueline? ¿Por qué el saldo de la balanza comercial es negativo? Porque importó menos y compró más. No, porque importó más, exportó menos, exactamente. Aquí ¿por qué? ¿Qué es lo que vemos acá, no? Las importaciones son mayores a las exportaciones y eso que me genera tener un déficit en mi balanza comercial. ¿Qué significa en cuestión de dinero? Si yo estoy importando, estoy comprando más bienes del extranjero, eso significa que estoy haciendo más pagos al extranjero. Mis exportaciones, o sea, mis ventas son menores. Y si se acuerdan, nosotros comentamos que, que el objetivo en una balanza comercial es que tengamos exportaciones iguales a las importaciones, o sea, tener un equilibrio. Pero pues obviamente esto no es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible tener un equilibrio? Exacto. De alguna manera se va a ir. Exactamente. Ahora, acuérdense, hay factores en la economía que no podemos controlar. Por ejemplo, como el caso ahorita, por ejemplo, el petróleo que afecta en la economía a los medios de transporte, ¿no? Pues, si se encarece, pues ¿qué va a pasar en el costo de los productos? Pues va a ser más caro. Y eso va a representar que a lo mejor ya no te voy a comprar lo mismo. Y eso que va a representar en mis ventas, pues van a bajar. Entonces, no es que el equilibrio sea malo o que el superávit y el déficit sea malo. Aquí depende mucho de las condiciones que se den en el mercado para que esta balanza comercial sea positiva o negativa. Y bueno, como les mencionaba, depende mucho de cómo se dé los diferentes indicadores para que nosotros podamos entender si nos afecta o no en nuestra economía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ay, no puedo creerlo. ¿Sí te iba quedando claro? Bueno, tú, Jacqueline, me dijiste que ya viste este tema. ¿Cómo voy? Sí, profe, sí. No tengo ningún. ¿Está sirviendo como repaso o no? Sí me está sirviendo como repaso, porque cuando vi el tema, pues sí igual me quedé que no entendía yo muy bien, pero sí, ya ahorita con esto, pues ya. Ok, bien, eso me gusta.
Ok, ahora yo les voy a preguntar lo siguiente, porque aquí lo importante es que ustedes me puedan decir cuando encuentren estos datos, porque eso les va a pasar mucho en su carrera. O lo pueden llegar a escuchar en las noticias o inclusive, bueno, cuando ustedes estén en su trabajo también les puede llegar a pasar que les pidan que interpreten la información de los datos financieros, porque eso también forma parte de lo que nosotros tendríamos que llegar a hacer para tomar algún tipo de decisión, ¿sale? Entonces, aquí voy a poner este ejemplo. Mi pregunta sería, esto es un dato de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un comparativo de la información de una balanza comercial entre México y Japón. Si yo les pongo esta información, ¿qué me pueden decir de esta balanza comercial? ¿Cómo es? ¿Hay un déficit para quién? Es la relación México-Japón. Este dato es de las exportaciones de México y las importaciones de México. Hay un déficit en México. Un déficit para México. Ok, ¿por qué? ¿Cómo obtuve este déficit? Entre las exportaciones y las importaciones. Exacto. ¿Qué hice? ¿Qué operación hice para obtener este dato de los 13,862? Tuve que restar las exportaciones con las importaciones. Correcto. Efectivamente, tuve que hacer una resta. Entonces, ¿estoy teniendo una balanza comercial positiva o negativa? México está en la negativa y positiva en Japón. Correcto, muy bien, Jacqueline. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque México está exportando menos y está comprando más. Exacto. Y Japón está exportando más y está comprando menos. Correcto, muy bien. Entonces, así tendríamos que interpretar cuando yo les pregunte. Bueno, de hecho, en la tarea está eso, ¿no? La tarea para esta semana precisamente es esa, ¿no? No, ¿qué les puse de tarea? Sí, Les sí es puse, esta, ¿no? profe. Exacto. Ya me estaba espantando yo aquí. Les puse precisamente que esta semana me buscaran un comparativo de, bueno, ¿cuáles son los escenarios, bueno? Ay, no, ¿qué les puse de tarea? La balanza comercial de México y de Estados Unidos y de México con Japón. Bueno, ahorita ya les di el caso, ¿no? Pero ahí quiero que me expliquen lo que acabamos de hacer en este ejercicio. ¿Quién tiene una balanza positiva? ¿Quién tiene una balanza negativa y por qué? Pero pues como acá les puse, ¿no? Que pongan el dato, ¿no? De dónde lo encontraron. Y sobre todo esta. Esta es la de México con Japón, pero pues van a encontrar, esta yo la encontré en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí ustedes pueden encontrarlo también, por ejemplo, cuando estaba yo buscando el dato para hacer este ejercicio, para presentarlo, encontré el Ministerio de Japón, pero los datos eran diferentes. Creo que Japón tenía o sea, sí tenemos una balanza deficitaria con ellos, definitivamente, pero era más el número. Entonces, no sé si sea porque también eso es bien importante. Esta información, nosotros, como les dije, oye, se nos va a salir la puerta. La tenemos obtenemos, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, pero para adelantar, nosotros
la obtenemos de los pedimentos, de los datos de los pedimentos, pero en Japón desconozco de dónde es donde ellos obtienen el registro. En Estados Unidos también hay un documento parecido al pedimento, pero bueno, y ellos, yo supongo que ellos también de ahí obtienen esa información. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con lo que acabamos de ver. Ustedes también, por ejemplo, estos datos económicos los pueden obtener del Banco de México, del INEGI, porque el INEGI es el encargado, junto con el Banco de México, de dar esta información. La Secretaría de Economía también, pero híjole, con estos movimientos macabros de este gobierno, mucha información tiene mucho desfase, o sea, hay mucho registro de información, yo hasta he encontrado, por ejemplo, datos del 2018, o sea, no, entonces hay unos datos que ya ni existen también, o sea, estamos muy mal ahí, en esa parte, entonces hay que tener mucho cuidado. Gracias, Banco de México es independiente, entonces, bueno, ese registro siempre lo vamos a tener. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Seguras, chicas? No, yo no, profe. ¿Las demás? Estefanía, preguntas, dudas, ¿no? ¿Ya contesté tu pregunta? ¿Otra vez? Ahorita, bueno, era lo que yo te decía, ahí depende mucho de cómo esa economía se maneje. Por ejemplo, caso como los países que son Bahamas, por ejemplo, es un país que no tiene tanta cuestión de venta de productos como la cuestión turística, es un país 100% turístico. Entonces, su balanza de servicios va a tener un superávit porque es ahí donde se van a registrar más movimientos de ingreso de dinero que en la cuestión de una balanza comercial. En la balanza comercial va a tener un déficit porque va a estar importando más, porque no tiene los recursos tecnológicos como, por ejemplo, nosotros tenemos, ahorita, por ejemplo, dependiendo del país con el que existan las relaciones, como vamos a ver el movimiento, ¿no? En este caso, por eso lo que dijimos que era una partida doble, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay un superávit en un país con un registro de servicios, es porque exportan más servicios que productos, en este caso, ¿no? Por eso te dije, un país como Bahamas, que 100% servicios, pues ¿qué vamos a ver? Que siempre va a tener un superávit. Pero en la cuestión de productos, que es en la balanza comercial, no, porque va a importar, porque bueno, no me gusta decirles bananeros, pero pues son los países que comercian productos así. Entonces, va a ser más difícil compensar eso y de alguna manera lo compensa con la exportación de servicios, por ejemplo. No sé si con esto ya respondí esa pregunta. ¿Qué otra duda tenías en esa parte? Ahí depende mucho, porque volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de servicios, pues depende. Si yo, por ejemplo, soy un turista alemán que viene a Cancún, pues la balanza de servicios de México se va a ver beneficiada porque está ingresando euros a México.
a través del pago del servicio de hotelería, por ejemplo, ustedes saben que cuando vamos a nuestras zonas arqueológicas, no sé si han visto, que se paga para los extranjeros, se paga en dólares, en euros, y para nosotros no es la entrada libre. Entonces, ese pago por ese servicio lo vamos a ver reflejado en nuestra balanza como un ingreso, ¿no? Para ellos es un egreso porque es salida de su dinero. ¿Sí? ¿Y qué otra duda hay en esa parte? Correcto. ¿Tú tienes alguna pregunta más, Estefanía? ¿Segura? ¿Segura, segura? Jacqueline, ¿alguna pregunta? No, profe, gracias. Adelante. El video está este jueves. ¿Cuál video? Ah, eso es lo que iba ahora a hacer. No. Ahorita eso era lo que iba a preguntar. Ok, antes de pasarme a la parte de la exposición de la siguiente semana, quiero que cada una me diga qué fue lo que entendió de la sesión del día de hoy. Empezamos contigo, Jacqueline, por favor. Sí, vimos parte, bueno, lo que yo entendí que vimos parte de lo que es hay de lo que es parte de contabilidad para que sepamos cómo registrar las cuentas y saber dónde pagamos más, dónde pagamos menos y saber dónde cómo está realizándose los pagos para poder tener una mejor visión para una exportación o ver que menos importemos o exportar más y hacer un equilibrio. Ok, muy bien. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante el registro? Bueno, ¿por qué es importante entender que la balanza de pagos se registra por partida doble? ¿Cuál sería el objetivo de hacer el registro por partida doble? No. ¿Por qué lo tengo que ver visto así? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de tener el registro así? Acuérdense que hablamos de que es importante esta contabilidad por partida doble, porque de alguna manera estamos observando que en un país vamos a ver cómo se está viendo la salida de el dinero o la salida del servicio o etcétera, el pago, ¿no? Exacto, en un lado vamos a ver, en un país vamos a ver que ese dinero está saliendo, si es un pago, y en otro lado vamos a ver que ese dinero está ingresando. Por eso es importante comprender esta parte de la partida doble, ¿no? Porque es como se va a registrar la operación de manera en un lugar como en el otro. Entonces, de ahí que por eso acuérdense que al inicio decíamos que era un registro contable. Entonces, en la contabilidad, pues siempre vamos a tener esa parte de entender lo que en un lado tiene que ser un cargo en un abono, y si lo vemos desde la perspectiva de países, porque estamos hablando con países, pues lo vamos a ver también así. En uno vamos a ver cómo salió ese dinero o por qué salió ese dinero, hacia dónde salió ese dinero y cómo se va a ver reflejada esa entrada de la salida de ese dinero en la economía del otro país.
¿Alguna duda, alguna pregunta? En este de entradas y salidas se refleja lo que entra, el dinero que entra en un país o el servicio que entra en un país. El pago, de alguna manera, es el pago. El pago de otro país. Sí, acuérdense. Es la entrada, ¿por qué estoy hablando de entrada de dinero? Porque si yo estoy exportando, cuando yo vendo algo, ¿qué pasa? Me pagan. Y bueno, desde el punto hay que tratarlo así. Si yo exporto limones, esos limones me los van a pagar. ¿Quién me los va a pagar? Pues pensemos, por ejemplo, si yo exporto esos limones de México a Holanda, Holanda va a sacar dinero y ese dinero se lo va a depositar a México. Entonces, esa transacción la vamos a ver reflejada en esta contabilidad de partida doble. México está exportando limones, lo vamos a ver en la balanza comercial, las exportaciones, y también en la balanza comercial de Holanda, porque Holanda lo va a ver reflejado en sus importaciones. ¿Sale? Sí, ¿voy bien o vamos mal, Jacqueline? Sí, vamos bien, profe. Ok. Bueno, Estefanía, dinos qué fue lo que entendiste de la clase del día de hoy, por favor. Son pagos que registran más, si un país exporta más, se ve más beneficiado, pero si un país exporta menos, bueno, importa más, se ve un poco... Ajá. ¿Por qué está afectado? Eso es muy interesante. Muy bueno tu análisis. ¿Por qué se ve afectado? Porque al hacer más importaciones está afectando más los países y no está No. Se ve afectado en el sentido de que está saliendo dinero de su economía para pagar esa importación. Esa es la afectación, porque de alguna manera cuando nosotros sacamos dinero de la economía, ¿qué va a pasar? No estamos pagando en moneda nacional, eso también hay que entenderlo. Cuando hacemos exportaciones, normalmente las exportaciones se pagan en otra moneda. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, si nosotros estamos exportando limones, vamos a querer que ese pago nos los hagan en dólares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos dólares que van a ingresar a mi economía, pues, ¿qué me van a permitir hacer? Pues a lo mejor que si yo quiero pagar maquinaria, pues voy a poder pagar maquinaria con ese dinero también. Entonces, eso también es lo importante. Me veo afectado porque está saliendo dinero de mi economía y voy a dejar de pagar a lo mejor otras, o dar recursos como lo vimos en las teorías, ¿no? Dejo de tener dinero para hacer otras cosas, que fue lo que pasó con la parte de la teoría keynesiana, ¿no? ¿Se acuerdan? Al no haber dinero en la economía por parte de los que generaban esa situación con el dinero, pues el gobierno tuvo que intervenir para apoyar y generar actividades. Aquí también es lo importante, que es importante ver cómo afecta el pago de ese dinero en función de que estoy dejando de hacer otras cosas. Muy buen comentario. Y por último, Samantha. Bueno, la balanza de pago, de pago de también refleja de los estados financieros. También existe una salida donde se refleja un pago que entra a un
sí se va reflejado para el otro país con un egreso, exacto. Ok. Muy bien. Ahora sí, voy a dar el comentario sobre la parte del cómo se va a trabajar la siguiente semana. Como ustedes sabrán, bueno, el día martes vamos a tener nuestra clase normal. Vamos a ver la parte de la, bueno, a cerrar. No, perdón. La siguiente semana es la semana 5, nuestra semana de evaluación. El martes vamos a ver tema nuevo de la unidad 3. Y el jueves va a ser las exposiciones. Lo que yo les había puesto en el correo electrónico es que, bueno, en caso de que ustedes no puedan venir, que bueno, la mayoría de ustedes no va a poder venir aquí conmigo al salón, ¿qué va a pasar? Van a hacer su presentación desde su casa, o sea, su exposición del tema que ustedes hayan elegido, lo van a exponer desde su casa. Ahora, ¿por qué bueno, la cuestión del video es para que, por ejemplo, si yo el jueves no me puedo presentar a la exposición, desde mi casa, entonces voy a tener que hacer un video y me voy a tener que grabar exponiendo. Entonces, eso es el caso de que yo el jueves no pueda realizar la exposición, ¿sale? Es decir, yo que no tenga internet, que me falle y todo, entonces yo tendría que subir un video con mi exposición. Pero si no es el caso, pues entonces el jueves en mi clase, así que por eso es una sesión remota, ustedes desde donde se encuentran van a realizar la exposición. ¿Sí? ¿Ya se entendió esa parte? Yo hice un video nada. Ok, entonces tú lo puedes presentar el día jueves, en el momento de tus 10 minutos, nos los presentas en clase. El problema es que grabé mi voz, pero ve muy dilatado. O sea, ¿está desfasado? Ajá, o sea, es que ya lo probé sin audio y pasa todo, pasa el ejemplo y todo eso, pero el problema es que no se escucha nada. Y cuando le pongo el audio, ya estoy avanzando que 3 pandillas y ese apenas viene. El audio apenas viene. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Lo que podrías hacer, ¿en dónde lo hiciste? ¿En qué aplicación? ¿Es en Poutau? Porque aquí lo que podríamos hacer, bueno, si tú lo hiciste en alguna aplicación, tendríamos que revisar. Sí, sobre el mercadismo y sobre... Ajá. Y hablé, saqué ejemplos de la balanza comercial. En la exposición. Ajá. Pero aquí lo importante es que sean los 10 minutos, acuérdense. Sí, pude repartirlos bien en el tiempo porque primero me estaban 25 minutos de tanta explicación que se dije. Resumen, das un resumen en tema de resumen todo y te dieron los 10. Ok. Bueno, aquí depende mucho de la aplicación que utilizaste porque, bueno, si de plano no se escucha el audio, lo que tú podrías hacer es pasarnos el ejemplo y tú irlo explicando en el mismo momento en que se está presentando. Eso podrías intentarlo hacer, probar esa parte. Es como si pasaras una presentación de PowerPoint que no tiene sonido y tú la vas explicando. Eso podrías hacer. Pero pues primero, ahora sí que tendrías que hacer tú la prueba para ver cómo funciona. Y otra cosa, como les puse en el correo, en caso de que ustedes necesitaran apoyo, pues necesitaría yo que me mandaran las cosas antes para ver si aquí lo podemos cargar. ¿No les llegó correo? ¿No les llegó correo, Jacquelina? Profe, no he checado. Ok, porque según yo sí les mandé, pero si no, vuelvo a mandar hoy
donde les doy las indicaciones, o me estoy confundiendo que también con mi otro grupo, pero si no, vuelvo a mandar hoy las indicaciones, de todos modos, para que ustedes sepan, ¿no? Esa parte de, porque creo que me quedé con la explicación de que la clase pasada les expliqué, y quizás a lo mejor por eso, pero de todos modos en el correo se los pongo bien claro. Sí, el jueves, acuérdense, el jueves es la exposición. Acuérdense que también el jueves es el examen en la plataforma. Y otra cosa que también les iba a mencionar, el día jueves en la tarde, bueno, tú ya lo sabes, Jacqueline, pero normalmente yo hago lo que se conoce como exámenes de prueba, que fue lo que también les expliqué al inicio de la clase. En esos exámenes es como un repaso para que ustedes evalúen qué tanto entendieron de lo que vimos en la plataforma. Entonces, bueno, del material en general está en la plataforma. Les puede servir para estudiar. Examen de prueba va a abarcar las 2 unidades para que también no se me vayan a salir porque nada más es de una, no, es de las 2 unidades. No vale, no tiene una ponderación para ¿cómo se llama? Para nuestro registro de nuestra clase. A diferencia del curso pasado que yo sí les valía que ustedes lo hicieran. En este curso no, simplemente es para que ustedes lo hagan y puedan saber, bueno, contestar lo de los exámenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿sería esta unidad y la que viene? No, unidad 1 y 2 son la única que voy a evaluar en este examen. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces voy a anotarme yo de tarea, porque según yo ya vi que no les mandé el correo, pero sí yo tengo pendiente enviar el correo de las indicaciones de la exposición. Sí, porque pensé que sí se los había enviado, pero ya me acordé que no. Les expliqué en clase y me faltó enviarlo, pero bueno, eso sería todo. ¿Dudas, preguntas, chicas? ¿No? Estefanía, ¿segura? Samantha, Jacqueline, ¿dudas, preguntas? No, profe. Sale. Muy bien, chicas. Pues entonces, por mi parte sería todo. Agradezco su tiempo, su trabajo el día de hoy y las veo el jueves en línea a todas. ¿Ok? Muchas gracias. Que tengan lindo día. Buen día, gracias. Gracias.